Bienvenidos a Historias Apócrifas, una semanita más en la que hacemos una llamada muy interesante. De entrada, es, creo yo, una de las mejores historias es que no es de sueños nada más, es de sueños, de sombras, es de Estados Unidos, es de El Salvador, es de varios lugares del mundo, casas embrujadas. No sé, fue una llamada que me hizo pensar varias cosas. Digo, ustedes ya saben que grabo este intro minutos después de haber terminado la llamada. Y déjenme decirles que esta llamada me movió un poco. Y me gustaría muchísimo que le prestaran la atención, así como yo se la presté. Y que puedan entrar conmigo a este mundo de las cosas que bueno, van a escuchar en un minuto. Nada más quería agradecerles que dejen su like antes de empezar este capítulo. Y si les gustó, pues que dejen su comentario. Sin nada más que agregar, vámonos a la llamada. Bueno, Hola, buenas tardes. ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Muy bien, mucho gusto, Sergio. ¿Qué No, tal? el gusto es mío. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poco nervioso, esperando tu llamada, pero pues ansioso a la vez de poder contarte un poco de lo que me ha tocado vivir. Oye, qué buena voz tienes, güey. Oh, muchas gracias, así me dicen. Así me dicen algunos. No, no, Y ¿eres pues ahí, locutor o algo así? no, nada que ver. Me gustaría ser locutor, pero lamentablemente nunca tuve la oportunidad de poder, digamos, estudiar para locución y mucho menos cuando me vine acá a Estados Unidos Ujú. y bueno, pues no es fácil, tienes que tener un estudio, comprobarlo, A etcétera. poco tú crees Entonces, que yo estudié? A mí me comprobaron estudios para andar aquí enfrente de un micrófono. bueno, pues no sé, fíjate, pero fíjate que me gustaría, créeme, pues. Ujú. Entonces, incluso una vez me atreví irme a meter a una radio y intentar aplicar a ver si alguien me escuchaba, pero Ajá. lamentablemente no pasé, tenía que ser todo online, porque, bueno, actualmente ahora para aplicar a un trabajo tiene que ser todo online. Ajá. Entonces, sí, yo quise así como que meterme sin permiso, a ver si me podían escuchar, pero no tuve la suerte, lamentablemente, Mm. pero bueno, algún día, digo yo. Algún día, algún día. Oye, igual y es como tu estrellato, así, ¿te imaginas? Me Esta llamada. encantaría, me encantaría, porque sí, créeme que a veces, muchas veces incluso clientes me han dicho que debería intentar. Créeme que lo he escuchado toda la vida, pero a veces intento buscar por dónde, a dónde o cómo. Ujú. Entonces, pero bueno, a veces el tiempo a uno lo consume, Claro, el no, sí. trabajo, y se va pasando el tiempo, digo, algún día, y espero que alguna vez llegue. ¿Cuántos años tienes, Enrique? Yo voy a cumplir 44. Ay, 44 Sí. balas, dirían por ahí. Sí, sí, todavía en la flor de la juventud dicen, pero bueno, intentando hacer. Oye, pues Sí, mira, gracias. yo me topé con tu mensaje en mi inbox. No sé, algo me llamó la atención. No me dijiste de qué trataban tus historias, ¿verdad? No fueron quizás algo superficial, te Ujú. mencioné solamente sobre sombras. Sombras. Oye, Enrique, Exacto. ¿y cómo, digamos, podemos empezar aquí con tus historias? Mira, fíjate que todo ha sido de la nada, muy raro. Ujú. Quizás podría empezar desde mi infancia un poquito, porque no es algo que me pase frecuentemente Ujú. o que sé que me va a pasar. O sea, son muy, muy raros los detalles o las pocas historias que he tenido, sinceramente. Ujú. Entonces, mi primera vez fue un poquito traumante. Bueno, tenía como 6 años. Ok. Recién me había venido acá a Estados Unidos. Y bueno, mis padres dormíamos en un cuarto y lógico, mis padres en su cama, yo en mi tipo camarote. Ujú. Y recuerdo que siempre de la nada, las noches siempre entra un poco de luz. Teníamos una ventana principal, frontal. Ujú. Lo que te quiero decir que de repente había noches que podía ver toda la claridad, lógico, cuando tu vista se acostumbra, puedes ver toda la claridad, el cuarto donde tú estás, Ujú. pero habían veces de que sentía como era demasiado oscuro. Era todo demasiado oscuro, como una tipo aura, no podría decir que miraba algo así. No, todo se fue presentando por etapas. Ujú. Ujú. Entonces, siempre sentía escalofríos y a veces yo le decía a mis papás: "Hey, me puedo ir a acostar con ustedes, tengo miedo".
Entonces, y me decían, no, ya, pues ya estás grande. Bueno, pues tenía 6 años, ¿verdad? Pero pues, o sea, yo sentía como que ese escalofrío de repente, empecé a sentir como ardor. El típico escalofrío que va por tu espalda y empiezas a sentir un ardor. Sí, sí. Entonces, fue todo progresivo. Nunca fue algo así que de repente me apareció y no, no, nada que ver. Pero hasta Pero este sí podían, momento, lo que tú sentías era puro miedo. Tú no entendías que eran fantasmas, no tenías ni mm, idea de nada de eso. ni idea, no, pues no, nada que ver, pues. O sea, Sí, siempre me gustaron cosas, digamos así, películas de terror, pero te estoy hablando de los 80s, 90s, sí, o entonces sea, no era tan drástico como ahora, ¿verdad? claro. Y digo, tenías 6 años, digo, es como a veces curioso olvidarnos de esas etapas, porque a lo mejor a los 6 años, eh, no sé cuál haya sido tu educación espiritual, en ese sentido de si eran católicos, cristianos, a qué edad tus papás te iniciaron como en, mira, resulta que hay un señor viejito en el cielo y todo esto. No Sí, recuerdas cómo empezó todo? fíjate que sí, bueno, mi familia siempre ha sido católica. Ujú, Bueno, podría decir que soy católico, pero no soy alguien devoto. Claro, tengo mi respeto ante Dios, pero me conozco y no soy alguien con lo que voy a jugar, ujú, pero ujú. mucho menos, porque a veces porque a mí me gusta todo esto de las teorías, tanto alienígenas, cosas paranormales, etcétera. Entonces, a veces me hace dudar, no lo voy a negar, Ujú. pero también hay algo que no me deja de decir, no, o sea, sí creo, pues. Ok, Entonces, nunca he sido tan devoto, pero sí un tiempo de tanto de mi adolescencia me metí a la iglesia. Pero bueno, antes de llegar a eso, ok, te termino de contar mi primera vez, porque fue muy raro, solamente para cortar eso. ok, sí, sí. Fíjate, entonces, recuerdo que, bueno, ya me estaba durmiendo, yo tenía la típica radiograbadora de esas de cassettes, y me gustaba dormir siempre con música a la par. Ujú. Entonces, y siempre pues uno está dormitado, entre dormido, despierto, como decimos vulgarmente. Recuerdo primero ver como una mancha, como cuando tú pones un efecto en una cámara y le quieres poner como un degradado oscuro, así para que la gente más o menos me entienda, Ok, ¿verdad? sí, como, Entonces, como un filtro que se va hacia negro, se da cuenta. exacto, de hacia afuera hacia adentro, por decirlo. Entonces, ese es como lo que yo alcanzaba a ver a las primeras veces. Como una mancha, Y sí, ajá. entonces, y por eso yo te mencioné lo de la ventana, porque a veces no podía ver por completo todo el cuarto, la claridad la poca luz que entraba al cuarto, ¿verdad? Claro. Entonces, de repente yo alcancé a ver algo algo muy alto, como algo, valga la redundancia, algo más negro que lo negro. Entonces, algo como mate, opaco, no sé. Entonces, pero yo estaba entre más Sí. dormido y no le quise tomar importancia. No es nada, tengo sueño. Simplemente lo ignoré y me dormí. Bueno, la siguiente vez fueron dos manchas. La altura, te estoy hablando que yo dormía en un camarote de esos, no sé si alguna vez alcanzaste a ver de esos camarotes que tenían como un escritorio para niño abajo y la cama estaba arriba Sí, sí, y sí. entonces yo tenía uno de esos. Entonces, la altura era casi hasta el techo. Entonces, y empecé a ver formas de la nada, simplemente así de la nada, y yo me quedé, no lo voy a ignorar. Bueno, lo ignoré, me di la vuelta, tengo sueño, no importa, y miraba hacia la pared. Bueno, para no hacerte más larga la historia, de repente en estas etapas, de repente ya empecé a ver 3 a 4 sombras, y como que se me fueron acercando como por sección. O sea, Mm. antes las miraba casi por la cama de mis padres, de repente un poco más en medio del cuarto, hasta que en un momento que cuando yo empecé a sentir ese miedo, ese ardor en la espalda, ya sentía que estaban como los 3 o 4, porque creo que serían 4 rodeándome. Entonces yo me acuerdo que solo cerré los ojos, los apreté, incluso al cerrar los ojos podía ver el contorno de esta forma. Entonces eran como largos, podía ver como la cabeza y los hombros, nada más. Entonces solamente se miraba como esa forma, esa sombra. Entonces yo siempre le decía a mis papás, hey, tengo miedo, me puedo ir con ustedes, tengo Ujú. miedo. Entonces yo, no, dormite, dormite. Entonces a veces no les hacía caso y mejor me iba a dormir con ellos, ¿verdad? Entonces porque sí, sentía eso muy feo.
A la bestia, Bueno, güey. eso fue la primera vez, ya no pasó a más. Y bueno, pues claro, como te mencioné, me mencionaron, bueno, hice mi primera comunión, hice la confirmación, etcétera. Entonces, en ese tiempo, perdón, lo que no especifiqué, yo estaba viviendo acá en Estados Unidos. Sí. Viví solamente como unos 3 años y luego me regresé al país. Ajá. Bueno, cortando ya un poco más la vida, por decirlo así, ya en mi etapa de adolescencia, ya estaba en bachillerato y Tú bueno, te yo siempre olvidaste de tenía, esas sombras, tú ya no... exacto, y Nunca nunca le buscaste puse, nada. exacto, nunca le puse atención, sí me gustaba ver, digamos, las típicas películas, un poquito las películas crudas, ¿verdad? La Sí, gore, no sé cómo el se terror pronuncia. y todas esas cosas, ¿no? Exacto, me gustaba todos esos detalles y cosas paranormales. Entonces, y yo siempre también estudié en colegios católicos. Ah, ok. Entonces, y bueno, pues lógico, lo obligaban a uno a ir a misa, a rezar y todo lo demás, ¿verdad? Yo, Ujú. bueno, aquí estamos. Pero lo raro fue que en ese colegio que yo estaba, no quiero decir el nombre porque no quiero que me conozcan, Sí, no te preocupes. este, me acuerdo que siempre estábamos en clase y salíamos alrededor del mediodía. Pero siempre en las últimas clases nosotros alcanzábamos, eso era colectivo. Ujú. A veces pasaba, estás como en un salón, es como que estás en el cine y alguien abre la puerta y puedes ver las luces que en medio pasan sombras, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero te estoy hablando que era un salón con muchas ventanas, una gran entrada de luz y al fondo estaba una placita donde siempre se reunían todos los alumnos, pero siempre miraba sombras blancas. Entonces, quizás digo yo, los ojos me están jugando algo y quizás solo está pasando alguien, algún otro alumno, digo yo. Ujú. Pero era raro porque todos en ese momento, todos estábamos en clase, nadie andaba afuera. Y casi siempre a veces entre nosotros comentábamos como que alguien pasa afuera, sí, dice, como que si fueran sombras blancas. Entonces, O sea, no qué eres el raro. único, pues ya. Exacto, entonces uno se pone a buscar lo más lógico, quizás estoy Sí. viendo algo. Entonces, quizás eso fue como la primera vez que yo vi sombras blancas. Entonces, y era colectivo, bueno, nadie le puso atención, nadie le tomó importancia, tenía como, ¿qué? 14 años. Bueno, cortando un poco más a esto, ya en mi etapa ya de bachillerato, ya te estoy hablando de ya casi de 17 años a 18, Ujú. nosotros nos mudamos a una casa de una prima, le vamos a vender la casa, pero antes de nosotros mudarnos, la estaban alquilando a una señora. Y bueno, la típica que no quiere pagar, nunca contesta y al final Donde quiera la, se la cocen señora, habas, qué bárbaro, ¿no? exacto, Donde exacto, le valió y quiera. mira, le valió y la cosa que fuimos a forzar la puerta, Ay, incluso llegamos pues a ver pues qué pasó, cómo contestaba, ¿verdad? Y la cosa es que la señora se había ido, no pagó la renta y bla, 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 y bueno, pues hay que limpiarla, lo que toca hacer. Entonces que cuando yo estaba limpiando la casa con mi padre y el esposo de mi prima, en eso hay un lavadero, ¿no? Donde valga la redundancia, donde se lavan los platos o la ropa. sí, sí. Entonces, pero abajo había un bote como de mayonesa y el bote estaba quemado. Entonces vengo yo de curioso, lo agarro y le digo a mi padre, mire, ahí quemaron algo aquí adentro. Habían clavos, había como una tipo tela y había papel quemado. Entonces, y pues qué raro, ¿verdad? Entonces, a ver, lo primero que se nos ocurrió, pues solo falta que esta señora, esta vieja, decíamos nosotros, pues hacía brujería. Pues sí, Entonces, ¿no? Es evidente. entonces nosotros, y pues como digo, nosotros somos de los que, no, de los que, bueno, pues a saber si hacía algo y Ok. lo vi y lo tiré. Bueno, hicimos una limpieza en la casa, bla, bla, bla. Nos mudamos, te estoy hablando alrededor de 1999, ya casi va a ser 2000. Entonces, bueno, empezamos a vivir, yo seguía estudiando mi último año en el colegio y de repente me acuerdo que mi padre no estaba, llegué a la casa y estaba todo cerrado. Me acuerdo que quería ir al baño, me andaba como dicen, quería patear el chaneque y no aguantaba. Entonces yo solamente entré de un solo directamente al baño y no abrí nada, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, solamente hice mis necesidades, salí hacia la puerta a lavarme las manos y bueno,
regreso a mi cuarto. En el momento que yo paso de la puerta exterior del patio hacia adentro, valga la redundancia, me tiran la puerta. Pero como que me tiraron la puerta como que con un odio, pero hasta la azotaron. La puerta era un poco de, como de aluminio delgada y habrá sido el viento. Dije yo, me regresé y la volví a abrir. Ujú. No había nada. Entonces yo me quedé como que, qué raro. Chequeé, mi puerta principal estaba cerrada, mis ventanas estaban cerradas, todas las de mi cuarto estaban cerradas porque, lógico, acababa de llegar. Ujú. Entonces me acosté en el suelo, tal vez hay una entrada de aire o algo. Yo siempre he sido de las personas que busco lo más lógico antes de pensar algo más allá, Claro, de claro. fuera de la caja, ¿verdad? Bueno, fue quizás lo primerito que me pasó. ¿Ok? Dejamos pasar el tiempo, empezamos a construirle a la casa, así cositas, un cuarto más atrás, se Ujú. movió el baño, etcétera, etcétera. De repente estaba viendo con mi padre, estábamos viendo televisión y, y escuchamos como los cubiertos o los platos los acabamos de lavar y se escucharon como que se acomodan. A veces pasan cuando tú acabas de lavar los trastes, están mojados y se empiezan a secar y se mueven. Se resbalan así Entonces, entre ellos. exacto, exacto. Entonces escuchamos el ruido, estamos viendo tele en la sala y no le pusimos atención. Bueno, de repente suena una segunda vez. Ya nos volvimos a ver con mi padre y nos quedamos como que, ¿qué onda, verdad? De repente se escucha una tercera vez, pero se escuchó como que clac, clac, como que escuché el sonido como que lo hicieron más obvio, como que clac, clac. Se escucha bien claramente los platos. Y nosotros, teníamos un gato en ese tiempo y pensamos que era mi gato que tal vez andaba por ahí de travieso. Ujú. Y no había nada. Entonces, todos esos detallitos que os estoy contando empezaron por etapas. O sea, así bien de la nada. Entonces, de repente me empezaron a tirar las cosas. A veces yo llegando al lavadero, algo al frente de mí me lo tiraban y dije yo, bueno, quizás se cayó. Lo volví a agarrar y lo ponía. Que incluso no quería creer que hasta 2 veces me lo tiraban al frente de mi cara. ¿Qué pasa? Ya, Oh. será la fricción del agua o algo. Yo buscando lo más lógico, ¿verdad? Pero en No, completa negación, en eh, completa negación. exacto, exacto. Y fíjate que, y eso que a mí siempre me gustaron cosas paranormales, pero era lo que menos se me ocurría, sinceramente. Qué Mira, chistoso. exacto. Entonces, de repente, a las 12, siempre de la medianoche, se escuchaba un sonido en el techo. Siempre, siempre. Entonces digo, qué casualidad que a las 12 se escuchaba. Hasta que una vez hice la prueba, me voy a ir a mi cuarto antes de las 12 a ver si suena y el sonido me seguía. Ya, entonces se escuchaba que tronaba, clac, como que algo se posaba. Pero las casas en ese tiempo eran muy pequeñas. Ujú. Entonces empezaron a pasar cosas así suavecitas. Cuento todos esos detalles. Te he contado todo eso un poquito largo porque ya viene un poquito lo que más fuerte que me No, pasó. a ver, me tienes aquí, Enrique, pero con la boca cerradita, ¿eh? Y así me gusta estar, ¿eh? Me No, tienes muy metido en gracias la por, historia, me tienes muy metido en la historia. O sea, gracias por la continúa con, paciencia. con todos los detalles que quieras. Entonces, es que créeme que a veces son cositas que yo no he contado porque son cosas, digo yo, si me van a creer o no. Pero bueno, hasta me Ah, pongo erizo ahorita todo solo pensarlo. claro, Mira, claro, no pasa nada. bueno, la cosa que volvimos a invertirle a la casa, mi madre y mi padre invirtieron en la casa para poder construir, se hizo doble planta, se hizo más grande la casa, ¿verdad? Mejorándola poco a poco y gracias a Dios, pues por el esfuerzo de ellos se ha hecho grande y más que todo por mi madre. Y bueno, a todo eso le hicimos segunda planta a la casa y no teníamos ni siquiera piso, pero ya por lo menos ya sentíamos que teníamos más cuartos. Y me acuerdo que mi padre se fue a la segunda planta a dormir, ya subimos la cama, sí, ya tenía techo, ya solo faltaba hacer detalles, ponerle piso y hacer las gradas para poder subir. Entonces, me acuerdo que mi padre siempre sufría a veces de pesadilla y dice que de repente empezó a tener una pesadilla de una mujer. La típica mujer de blanco con el pelo Ujú. hacia adelante, largo. Dice que él soñaba que estaba, lógico, estaba en la segunda planta y que podía verla hacia la puerta balcón de la segunda planta y que como que lo llamaba, como que ven, ven. Siempre lo llamaba y dice que también a él se le empezó a presentar por etapas.
e incluso hasta cuando ya estaba dentro de la casa. Y te cuento de esos detalles de la casa porque el último sueño o pesadilla ya fue un poco más serio. Entonces, cada vez que yo escuchaba que mi padre tenía pesadilla, yo siempre, él me pedía de favor, despertame. No importa la hora, despertame. Yo siempre he sido, ya en ese tiempo yo ya estaba en la universidad, yo me desvelaba hasta la 1 o 2 de la madrugada, despierto haciendo tareas de la universidad. Entonces, y yo cada vez que lo escuchaba, salía corriendo a despertarlo, despiértese, despiértese. Sí, sí, ya, ya, me decía, O gracias, sea, gracias. la pesadilla era tanta que él gritaba o Sí, cómo. sí, se escuchaba como que pujaba, como Ok. que quería gritar y se escuchaba como él como lamento, él que se escuchaba como que estaba llorando de tanto el esfuerzo de querer despertar. Entonces a uno, pues lógico, es tu padre, yo no quisiera Claro, que, claro. o sea, uno le da el sentimiento, yo salía rápido a despertarlo, despierte, despierte, ¿verdad? Entonces yo llegaba 3 o 4 madrugadas haciendo tareas y bueno, siempre he sido alguien que estoy trabajando en la madrugada, ¿verdad? Es una persona Bueno, nocturna. exacto, exacto, esa es la palabra. Lo que te conté de las etapas que se iba presentando esta mujer a mi padre, la última, dice él que sintió que de repente ya estaba en su espalda, ya estaba acostado en su espalda. Dice que le tapó la boca para que no gritara. Dice que empezó a sentir que estaba bien helada y que la, la piel se le miraba como que se estuviera descarnando, o sea, con heridas. Dice que tenía un Ay. mal olor. Entonces dice que lo tenía bien abrazado. No sé si alguna vez tú has escuchado, dicen que a veces para correr un mal espíritu le tiras una puteada o incluso tienes que tocarle sus partes para que se alejen. Sí, lo de Entonces decirles malas palabras, insultarlos y todo. es soltarla exactamente, pero yo no me sabía esa de que si alguien te está agarrando así, tienes que intentar tocar sus partes, ¿verdad? Pues tiene Entonces, sentido, tiene sentido. y yo me quedé, ok, lógico, ¿verdad? Entonces, y yo la hubiera tocado, digo así. Entonces, pero Manches. dice mi padre que lo tenía, decimos la palabra prensado, como bien agarrado que Ujú. no podía moverse. Y dice que yo recuerdo que escuché a mi padre desde la primera planta y cuando escuché que estaba pujando en ese momento, salgo corriendo desde las salas. No teníamos las gradas todavía, teníamos una escalera para poder subir a la segunda planta. No sé en qué momento la subí en 3 patadas y voy donde mi padre y a despertarlo. Y yo, papá, papá, despiértese, despiértese. Y no despertaba, desperté ya. Y de repente ella me dice, ya, ya, ya desperté. Me dice, soñé con la mujer. Me dice, yo, ¿qué pasó? Le digo, sí. Mi padre me estaba contando que en el sueño él se vio como que fuera un enfoque de película, desde Ujú. arriba hacia abajo. Dice que él se podía ver acostado, que lo tenía la mujer abrazado, y dice que pudo ver que la mujer estaba pendiente de mí que yo subiera, que ella incluso movió la cabeza como que sabía que yo iba subiendo. O sea, mi padre me vio que yo ya venía corriendo y cuando el momento que yo terminé de subirme a la segunda planta, la mujer volvió y se fue, despertó. Fue cuando yo llegué en el momento a despertarlo. Entonces, yo me quedé, qué raro, ¿verdad? Entonces ya esto ya no me gustó. Ya entonces, porque es muy diferente que a mí me gusta ver cosas paranormales, investigar, leer, Claro, pero claro. ya que le toquen a quien alguien ama, ya eso a mí ya me puso muy, muy de mal humor, ¿verdad? Entonces ya no me gustó eso. Aquí hablé con unos vecinos que son muy católicos y les pedí de favor si me podían conseguir agua bendita, ¿verdad? Ujú. Entonces, porque sí, ya eso ya era muy diferente. Entonces empecé a echar agua bendita, todo se calmó, conseguí rosarios también con agua bendita para tener las entradas, porque yo siempre digo, no cualquier cosa tiene que entrar a tu hogar, ¿verdad? Entonces no tienes que permitir nada. Ujú. Entonces son esas mis creencias, ¿verdad? No, y Entonces digo está yo, correcto, estás haciéndolo bien. exacto, entonces dije yo, bueno, voy a poner un rosario, no sé si funciona o qué, pero bendito no, cualquiera que intente entrar que se queme, bla, bla, bla. Entonces, pero bueno, después de todo esto que te conté, pasó el tiempo y gracias a Dios ya no
ya no tuvo ese sueño. Se calmó bastante todo ese tiempo. Ok. Terminamos la casa, se construyó, se puso todo bonito la casa, bla, bla, bla. Bueno, de repente son muchas historias que te estoy contando así de diversas que han pasado por etapas, que son cosas que te digo que Me me hacen, encanta, me encanta, me que, encanta. gracias, son cosas que me hacen creer que no soy loco. Sí, Entonces, sí. y bueno, de repente un día random, yo estaba hablando con mi vecinito. Mi vecinito también tenía, en ese tiempo, yo ya tenía que unos 19 o 20 años, o 22, no recuerdo. Y Ujú. mi vecinito tenía como unos 14, 16, y le gustaban también historias de miedo. Y Mm. entonces nos gustaba platicar de eso. Entonces, y me acuerdo que estábamos platicando porque casualidad que en ese momento no había energía eléctrica. Entonces, la típica de los vecinos que salen afuera a Ah, ya, platicar y ya. bla, 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 ¿verdad? Sí, sí. Entonces estaba platicando con mi vecinito de esto y esto, lo que pasó, y le conté la historia de mi padre, así como te lo acabo de contar. De Del sueño, repente sí. viene un tercer vecino que vive como 3 casas más abajo. Y pues yo no sabía que estaba parado y nos había escuchado la conversación. Entonces y se acerca. Y me dice, escuché lo que le pasó a tu papá, me dice, pero fue un tal noche, sí, sí. Lamentablemente el papá de él acababa de morir como un año o meses, no recuerdo. No recuerdo cuánto tenía que el papá de él lamentablemente murió bien trágicamente, perdón. Se comió una ligosa pensando que era comida. Entonces, ¿Una eh, qué? Una ligo. no sé si es como, no sé si le conoces las babosas como un caracol. Es el caracol, pero sin el caparazón. Oh. ¿Y se lo Entonces, comió y se envenenó? exacto, es que todo fue bien, fue bien tonto, bien, o sea, fue bien, bien, no estoy refiriendo tonto La a él, sino que me situación refiero, fue... porque la sobrina, la hijada, estaba cocinando alitas, valga la redundancia, alitas fritas o precocidas, Ujú. y la estaba friendo, y qué casualidad que cayó el caracol, pero sin caparazón. Nosotros le decimos babosas o ligosas. Ligosas. Entonces, entonces, y cayó. Y cuando cayó, pues lógico, se hizo el chispero y se frió en el momento, y ella en el momento lo apagó. Pero el error de esta persona no fue botarlo la comida. Y entonces el abuelito de ella, el señor, lamentablemente llegó de trabajar, tenía hambre y pensó que todo eran alitas. Entonces, como ya estaba alguien adulto, lamentablemente, pues comió las alitas y se comió el gusano, El animal ese. el animal. Y Oh. lamentablemente, pues se le hizo una intoxicación y a los días murió. Bueno, Bueno, wow. ¿por qué te cuento todo esto? Entonces, y volviendo otra vez al tema de la historia que estaba con mis vecinos. Cuando mi vecino escuchó todo esto, dice que recuerda como en la madrugada que vio, todavía mi casa estaba en la segunda planta, todavía estaba ya casi por terminarse, Ujú. y dice que vio como la sombra de mi papá. Él tenía el vicio antes de fumar. Entonces, este vecino, él fumaba, pero se alejaba de la casa y fumaba en la oscuridad. Y dice que alcanzó a ver una sombra grande pensando que era mi papá. Y viene y le dice, hey, maestro, vaya a dormirse. Entonces nosotros le decimos maestro a la señora, hey, maestro, vaya a dormirse. Dice que no le contestó porque dice que vio una sombra negra, dice, pensando que era mi papá, quizás viendo el paisaje, por decirlo así. Ujú. Dice que solo como que alcanzó a notar que la sombra lo vio, que de repente la sombra salió de mi casa de la segunda planta, se bajó al techo de mi casa de mi vecinito que con el que estaba hablando, y la sombra se va a la casa de ese tercer vecino. Dice que se metió y él se quedó como que tiró el cigarro, salió corriendo, y cuando él abrió la puerta, en el sillón, en el sofá que tenía al frente, vio la figura como que fuera de su papá, del señor que te acabo de comentar que se murió. ¿Qué? Dice que encendió la luz y dice que se quedó como que, mira, yo me puse erizo y yo me quedé como cuando me contó esa historia, me quedé, o sea, qué triste y qué impactante, ¿verdad? Yo me quedé, ¿qué? Le digo, sí, sí, me dice, yo pensé que era tu papá, pero como vi que se pasó la sombra en 2 casas, imagínate, del techo a la casa de él, yo me quedé, ¿qué? Le digo. Entonces se encendió, dice, dejó el cigarro y
cerró la puerta. Entonces él desde entonces como que se le quitó las ganas de fumar, porque digo, ¿será el cigarro o qué pasa, verdad? Y cuando llega, Entonces, pero cuando llega dices que vio a la sombra con la forma de su padre que ya de había su fallecido. exacto, dice que no lo vio exactamente su rostro, pero lo vio como él se sienta. Sí, Todos tenemos una forma su particular de sentarse. complexión, sus piernas, sus... Exacto, exacto. Dice ¡Qué que se quedó así viendo y le loco! dijo, papá, digo, y encendió la luz y no. Entonces, como no sé, pues qué tan cierto es cuando lamentablemente tienes una muerte así, no sé qué tanto quedará el alma, ¿verdad? Oye, pero a Pero, todo esto es que... ajá, a todo esto, déjame entender. Esa noche que relata sí, tu vecino, ajá. ¿fue la misma noche en la que pasó lo del sueño de tu papá también? Sí, yo creo que fue en ese momento cuando te conté que se presentaba por etapas. ¿Qué? Exacto, entonces fue una coincidencia, entonces no podría decirte sí fue exactamente esa noche porque la historia salió bien de la nada. Ajá. Y Así aparte, habían no, sido no, varias noches también las que había tenido tu papá, pues. exacto, exacto, todo fue por etapa, eso fue lo raro. Entonces, y fue algo impactante y nosotros nos quedamos muy incómodos y Wow. bueno, mejor terminamos la plática, bueno, pues ya vino la luz, Y voy a ir a regresemos a nuestras vidas. exacto, voy a ir a jugar videojuegos, ya regreso, le digo, sí, entonces, pero Wow. bueno, pasó eso. A todo esto, bueno, ya a mi padre le salió un trabajito que tenía que ir a otro lugar y pues, también parece que también ya le salió su residencia, no recuerdo en qué etapa fue, pero yo ya estaba viviendo solo, pues. Ujú. Entonces yo vivía solo y todo lo demás. Ya no, en Y esa casa no, tú te habías mudado, y etcétera. no, 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 yo siempre en esa misma Ah, casa. ok, tú, Él, ajá. entonces, exacto, yo siempre en esa misma casa y él ya se vino para acá, para Estados Unidos con Ah, mi y él se madre. había ido a trabajar. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Exacto, exacto. Entonces, bueno, todo ese viví un buen tiempo yo solo. Lo que te quiero decir que de repente ya se escuchaba un poquito más de ruidos y bueno, a veces yo nunca le puse atención porque soy alguien que me gusta mucho el metal, el metal fuerte y Ujú, yo escucho de todo, bla, bla, bla. ujú. Siempre tenías Entonces, música, pues, ruidosa sonando, vaya. pesada. Sí, Exacto, entonces pesada, siempre me ha pesada. gustado. Entonces, y bueno, nunca le puse atención, nunca le quise dar. También yo ya tenía el conocimiento de para qué darle importancia si lo vas a alimentar, ¿verdad? No es Ok, necesario. ok, bien. Entonces, bueno, pasó el tiempo y me recuerdo, aquí viene lo que me hizo casi, siempre que lo cuento, siempre me pone un poco mal, en el sentido de que doy gracias que no estoy loco, ¿verdad? Mm, Eh, estaba con una vecinita, te estoy hablando de tipo 3 de la tarde. Ya sabes que a 3 de la tarde el sol está fuerte todavía. ujú, Entonces mi vecina estaba en la puerta balcón, estaba en la calle. Yo estaba adentro en mi sofá y estábamos platicando. Ella nunca le gustaba entrar a mi casa porque no me gusta ser descordial, pero pues nunca entraba, pero siempre se quedaba en mi puerta. Entonces, imagínate tú cómo tienes la cámara al frente, estás viendo la cámara y ahí tienes a alguien a tu lado derecho platicando desde la calle. Entonces, así estábamos. Yo estaba viendo tele, ella platicando conmigo y todo normal. En eso, cuando yo vuelvo mi mirada hacia la tele, porque yo siempre la miraba a ella, volvía a ver la tele y así sucesivamente. ujú, Cuando vuelvo a ver a la tele, alcanzo a ver como con mi vista periférica o de reojo, como le decimos. Alcanzo a ver con mi vista periférica que baja una sombra, se acerca hacia mi cabeza y se va. A todo eso lo alcancé a ver solamente con mi vista periférica, no quise volver a ver, pero vuelvo a ver a mi vecina. Y mi vecina tenía los ojos viendo al suelo, hacia el piso. ujú. Entonces yo me quedo, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te quedaste callada? Le digo así. No, solo me decía como negaba con la cabeza, no, nada, me decía. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, sí, ¿estás bien? No, nada, yo sin mencionarle nada. Yo no le había mencionado nada. Solo yo lo vi, dije yo. Solo yo lo estoy viendo, dije yo. Pero entonces yo recuerdo que la figura se fue, la sombra. Y que entonces le empiezo a preguntar, ¿te encuentras bien? Y no me quería dar la vista, no quería levantar la cabeza.
Y le digo, mírame, le digo, sí. O sea, bien recuerdo que se me queda viendo como con miedo, levantó la cabeza, como que cuando alguien te regaña y no quieres levantar la cabeza. Sí, 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 Así te lo como describo. apenada, sí. Exacto, entonces, y le digo, mírame, le digo, sí, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Sí, me digo. Sí. Y le digo, no sé por qué lo hice en ese momento, pero le digo, ¿vistes algo? Y solo asintió con la cabeza. Sí, me dijo, sí. Y yo le digo, ¿qué fue lo que vistes? No, no quería hablar. Y le vuelvo a decir, mírame, le digo, sí. ¿Vistes algo? Sí. ¿Vistes una sombra? Sí, me dijo, sí. Cuando ella sintió que yo también lo vi, ya empezó a hablar, sí, me dijo. ¿Qué fue lo que vistes? Vi que bajó algo de las gradas, se fue por tu cabeza y se fue, me dijo, sí. Y yo me quedé, mira, siempre que lo cuento me pongo tan erizo porque fue como una señal de decir, no estoy loco, no estoy loco. O sea, ¿quién te va a creer esto? O sea, Ujú. yo hasta me da pena contarte eso, pero nadie te va a creer algo así. Y que alguien que no sea tu familia, alguien particular, alguien de la calle, mire lo mismo que tú estás viendo. O sea, yo me quedé, carajo. Entonces yo le dije, mira, si tú crees en Dios, si eres de una religión, ahorita vaya a su casa, enciende una vela y reza, le digo, sí, y ponte tranquila, le digo, si no te acerques ahorita ahorita en mi casa, no te acerques, le digo, sí. Entonces, ni mandada en 2 patadas, agarró a su hijo y se fue. Entonces, o sea, eso fue una de las cosas que a mí me dio tanta calma Sí. que digo, no estoy loco, no estoy loco. Justo, o sea, eso que estás comentando, ¿no? Que de hecho, digo, muchas gracias por contar la historia esta. Te lo Sí, digo porque hay mucho estigma y estoy notando que a lo mejor ya estas historias te las guardas pensando que no hay historias así como las tuyas, pero de hecho justamente lo que yo intento con este programa en parte también es que las personas entiendan que este fenómeno existe, que esto pasa, que esto ocurre. Y así como tu historia, ha de haber un montón de historias también similares y que muchas personas a lo mejor pierden eh, el tiempo y a lo mejor sí. y no sé, tratando de darle la vuelta y decir, no, no, esto no es real, no es real, cuando sí lo es y no necesitamos comprobaciones, aunque hay veces que sí son necesarias, ¿no? Un poquito Exacto, como que, porque es que fíjate que yo siento que eh, 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 es que hay un detalle de mí. O sea, a mí me gusta, como te digo, soy alguien que me gusta música pesada, pero también soy una persona bromista. Y ujú. hay veces no me van a creer, o sea, me ha pasado como en la historia del niño que decía que ahí viene el lobo y nadie te cree cuando pasa de verdad. Sí te entiendo, Ent- eh, yo también crecí como metalero y es como muy chistoso traer la ouija en la camiseta, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces nadie te cree cuando dices la verdad, nadie te cree. Entonces ahí está Sí. que mis mejores amigos, de los que tengo mucha confianza, quizás solo a uno o dos les he contado, porque no sé si me van a creer, porque me gusta andar en la jodarria, ¿verdad? Oye, y Entonces, cómo, digo, eh, ya sé que me dijiste que sentiste calma, pero además de eso, ¿qué más sentiste? Como que, porque estoy entendiendo que toda tu vida como que de alguna manera ahí estaba, existía, pero no le prestabas atención, pues. mira, Cuando fíjate, pasa esto, pues realmente es como la confirmación definitiva y ahora sí que, bueno, ¿y qué está pasando, no? Así. sí, mira, fíjate que yo me doy cuenta cuando hay algo o alguien o no sé, te lo voy a describir lo que a mí me pasa cuando de casualidad siento, porque yo no te puedo decir cuándo me va a pasar o a dónde o con quién. Ujú. Eso es lo raro. Pero cuando hay algo que en verdad está ahí, imagínate tener el escalofrío. Va, tú sabes que cuando un escalofrío te da en la espina o en la espalda, te recorre de la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Ujú, ujú. Ahora imagínate ese ardor sin que se pare. Es como sentir un ácido en tu espina sin parar, como que me están inyectando hasta que se termine toda la inyección, valga la redundancia. Yo siento ese ardor sin que se me pare del escalofrío. Entonces, cuando ya siento ese ardor es porque hay algo. Entonces, o sea, eso ya, por ejemplo, yo tengo un problema al entrar a los hospitales.
el aire lo puedo sentir, el cambio del aire como pesado. Sí. Y, y me pasa lo mismo que me pasa lo que te conté al principio del filtro, la luz se me hace más opaca. Y Mm. lógico, tú sabes, un hospital no es algo positivo, o, pues tampoco puede decir que siempre es algo negativo, pero lamentablemente Sí, el es hospital un lugar carga con energía pues muy dolorosa, muy doloroso. desesperación, impotencia, Exacto, cansancio. exacto. Entonces ya a mí me cuesta la respiración, incluso el pecho se me pone tan tenso como que en peligro, como que Sí, el estómago se me pone como que me van a golpear en el estómago en algún momento y tengo que tenerlo socado siempre. sí. Eso me pasa cuando hay algo pesado o me toca entrar a un hospital. Entonces, eso fue una de las cosas que en verdad me ha pasado, ¿verdad? Pero no sé cómo estás tu tiempo, si quieres que te cuente alguna otra Ah, historia pesada de las que... por favor, hazme el Ok, favorcito de ok, contármelas. Nos tienes aquí a ok. todos, yo creo que muy emocionados, ¿eh? Bueno, gracias. Entonces, creo que después de lo de la muchacha, lo siguiente más, mm, sí, quizás lo más, también otra cosa pesada, por decirlo así. No sé cómo ponerlo en categoría, pero lo algo más fuerte que me pasó, que bueno, en ese tiempo yo me metí a una iglesia juvenil. Más que todo, primero empecé por estar con mis amigos para ir, más, lo vi más sociable, ¿verdad? Sí. Antes era Entonces, así, que, ¿no? En esos años. Era muy exacto, entonces, inocente, muy bonito todo eso. exacto, entonces yo me fui a meter a la iglesia, yo lo hice más por estar con ellos y convivir, aunque siempre estaba ahí como de rebelde, de que no creo y sí creo, pero bueno, yo por estar ahí, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, me acuerdo que ya no fuimos, yo llegué hasta incluso a la etapa de ser como catequista o pastor, pero no pastor de predicador, sino que como de los catequistas que le dan clase a Sí, los más sí, jóvenes y bla, bla, bla. claro. Nos fuimos a un retiro lógico, de la iglesia, de esa misma iglesia, y me acuerdo que a mí me pusieron a dar un tema. Entonces, y bueno, era en el campo. Nos habían prestado un terreno y era en el campo abierto, muy bonito y un calor exagerado. Pero bueno, lo que te quiero decir que dimos el tema, ya mandamos a dormir a los muchachos, pero en la cena yo vi algo raro. En la cena ya estábamos afuera, ya los muchachos estaban limpiando su área de comida y estamos usando mucho las velas. Nosotros nos gustaba usar mucho las velas en vez de estar con la electricidad. Y tú ya miras, tú ya sabes que las sombras, cuando hay una vela, la sombra se puede mover. Sí, Tú puedes ver el tintinea, reflejo. sí, tintinea. Exacto, exacto. Pero qué casualidad que yo miraba algunas sombras estáticas. Entonces, si yo, no, quizás estoy viendo mal, está muy oscuro, no hay luz. Siempre, otra vez, a negarme. No, tiene que ser algo estático, algo que está frente de las velas y bla, bla, bla. Entonces yo miraba varias sombras estáticas y miraba las sombras de los muchachos que se movían como que regular, pero siempre miraba algunas como que estáticas y de repente esas se movían. Y yo, no, quizás estoy cansado. Bueno, no le tomaba importancia. A la hora de dormir, los muchachos, ellos aparte, y los catequistas o los pastores estábamos, lógico, apartes también. Y unos muchachos no traían casa de campaña, se las prestamos y pues era el deber de nosotros, que ellos pasaran bien. Ujú. Entonces pusimos una sola colcha éramos como 12 personas de los catequistas o 8, no recuerdo. Nos acostamos en el suelo, ahí en la tierra, en campo abierto y muy, muy agradable. Y bueno, yo era el primerito de la fila, cabal, casi besando la tierra. Entonces, y de repente pasó el tiempo, empezó a salir la luna y de repente voy viendo esa oscuridad, una oscuridad intensa que no se miraba, valga la redundancia, la luna. Ujú. Ni una Y estrella, nada, sí. exacto, nada, nada, mira. Y de repente escuchaba que se caían las hojas, las típicas hojas secas al fondo. Se escuchaban otras hojas caer. Y de repente, no sé, empecé a sentir como que alguien andaba caminando. No se escuchaban los pasos, pero yo presentía que algo me estaba rodeando. Se volvían a escuchar otras hojas secas. Y de repente, no sé, empecé a sentir otra persona como que caminando. Cuando escuché eso, yo saqué el celular y encendí la luz. Bueno, una lámpara, perdón. Empecé una lámpara y, bueno, no dije nada, la apagué. Todos esos acostados, los demás.
Y vuelvo a escuchar un ruido y le digo yo a la persona que estaba, la más cerca, a la par mía de mi espalda, le digo, hey, mira, le digo, sí, o escucho, le digo, sí, siento que alguien como que anduviera caminando y que nos está rodeando. Y me contesta la persona que estaba en medio de todos nosotros, que era como la cuarta o la quinta, yo también. Y de repente me contesta el otro que está más atrás de la otra punta, yo siento que alguien anda también acá. Cuando todos aceptamos que alguien estaba caminando, sentimos como nos empezaron a rodear. No sé cómo describirte eso si es algo que no puedes ver, pero se podía sentir que nos estaban rodeando. En ese momento empiezo a sentir el ardor en mi brazo, en mi espalda, de los A escalofríos. la madre, Y yo soy el típico de que en vez de sentir miedo, empiezo a sentir ira, a sentir cólera. Entonces, y empiezo a sentir ese ácido atrás de mi cabeza que recorre mi espalda sin parar, como que ida y vuelta, y sentí ese ardor. Y la persona que estaba en medio, la muchacha que me contestó en medio, empezó a orar, empezó a rezar, y los demás empezaron a contestar, y yo me paré. Yo lo primero que hice fue pararme, no sé, como posición de defensa, no sé cómo, por qué lo hice. Intuición, por decirlo así. Y en lo que ellos empezaron a orar, pude notar el cambio de la luz. Y no sé qué podría decir, si fue gracias a Dios o lo que sea, pero de repente la luna ya se estaba despejando. Empezó a salir, las nubes se estaban despejando, perdón. Incluso ya se podía ver a través de los árboles, pero yo alcancé a ver sombras atrás de los árboles. Y de ok. repente, claridad. Fue una claridad exagerada que podía ver en el campo sin ninguna luz. Ya podíamos ver incluso hasta el fondo. Y le digo yo a los muchachos, que alguien me acompañe a ver a los niños, le digo, o sea, los otros muchachos, ¿verdad? Y ya no me acuerdo que sí, alguien se ofreció, nos fuimos a ver y a Ujú. caminar, y no quisimos hacer bulla, y alguien se despertó, ¿aquí andan aquí? ¿Están bien? Sí, estamos bien, ok. No quisimos tocar nada del tema, pero al día siguiente nadie tocó el tema, nadie tocó porque eso fue colectivo. Sí, Entonces yo me quedé, o sea, ¿qué onda, va? a la madre. Y entonces yo me quedé, fue en el momento que estaba un poquito más pegado yo a la iglesia, pero como siempre, yo te digo, nunca fue alguien tan devoto, sino que lo hacía más por social y todo lo demás, pero yo me quedé, ¿qué estoy haciendo, verdad? Oye, ¿y no tuviste En- oportunidad después de platicarlo con los chicos esos? No, nadie quiso hablar por miedo. Yo creo que no sé si, A la no madre. sé si porque no quieren creer en el mal o en el momento, no sé, pero nadie quiso hablar. Ujú. Nadie quiso hablar, y incluso con el muchacho con el que sí estaba cerca de mí, él solo me dijo, yo sí lo sentí, me dijo, sí. Pero no quería hablar, me quería hacer el dormido, me dijo, sí, yo, y yo, carajo, bueno, mejor ignorarlo que saberlo, ¿verdad? Pero fue más que obvio, ¿verdad? Y A yo, la ok, bueno, madre. pues ni modo, le digo, sí. Entonces, eso fue quizás la tercera, bueno, la segunda o tercera, no sé ni cuántas de las cosas más fuertes. Pero aquí viene la última. No hay problema que te cuente la última No, de dale, la dale, más dale, fuerte. dale, dale. Ok. Entonces, aquí poniendo, ya cortando más el tiempo, ya actualmente acá en Estados Unidos ya me vine y acabo de cumplir, quiero ver, 12 años de vivir acá. ¿Dos o Entonces, 12? 12 Ah, años. Ya. pues qué chilo, güey. Entonces, Felicidades. sí, gracias. Entonces, y bueno, lo que te creo es que mi primer trabajo, bueno, pues estuve en un café. Y bueno, lo que te quiero decir de que conocí a alguien, a una paisana, alguien también de mi mismo país, y nos empezamos a llevar, y eso era mayor que mí. Nos llevamos todavía actualmente súper bien. Ujú. Era tanta la confianza que incluso me empezó a invitar a su casa cuando hacían los Thanksgiving o cuando habían celebraciones de acá. Entonces, bueno, claro, con todo gusto, yo me iba. Pero había algo, serio, había algo que cada vez que yo llegaba, sentía algo en su casa. Siempre que yo llegaba, sentía mucha, no sé, la casa se miraba oscura. Ujú.
sea de día, sea de noche. A menos yo soy de los que a mí me gusta tener mis paredes blancas. Y entonces, y la casa esa la habían, tenía pintura amarilla, entonces siento yo que, no sé, ponen algo triste a la casa, es mi forma de pensar, o Sí, focos sí, sí. amarillos, yo prefiero tener los focos blancos. Entonces, Sí, te digo entiendo. yo, quizás será eso, digo yo, que se siente muy oscura, pero yo siempre que iba, tenía como un corredor hacia los cuartos. Desde la sala podía ver las paredes de los cuartos y tenía un cuarto al fondo. La típica película americana que ves un cuarto al fondo y hay cuartos a los lados y una al fondo, una puerta al fondo. Así, Entonces, así de pasillo de Scooby-Doo, así, que se va exacto, brincando, así. exacto. Entonces, lo raro que yo siempre sentía, ese es otro detalle que no te había comentado, yo siempre sentía algo que me jalaba la mirada. Cuando yo siento, no sé si a ti te ha pasado que siempre a veces vuelves a ver al mismo lugar y sabes que no hay nada, o sabes que está el mismo florero y hay algo que te jala la mirada. Ujú, sí, Entonces, yo, exactamente. entonces, yo siento que eso es porque hay algo. No lo estoy afirmando, no lo sé, pero yo Lo tengo esa sientes. mala costumbre. Es cabal que me jala la mirada, hay algo que me jala la mirada. Yo. Bueno, lo que pasa es que te quiero decir que siempre sentía que hay algo que me está viendo. Y yo sentía de repente escalofríos y se me cortaban y sentía algo. Lo que te quiero decir que no sé por qué la imaginación de uno es grande a veces, pues uno nunca sabe cuál es el límite, pero yo presentía que era como una figura grande, como que encorvada y alta viéndome. No lo miraba, pero no sé por qué eso se me venía a la cabeza. Cuando Bueno, estabas en casa de esta amiga tuya. de esta amiga mía, cabal. Sí. Bueno, quizás fui como 5 o 6 veces así fuera del trabajo, pues, y porque ella también hace arreglos, no, yo le encargaba arreglos para mi madre, así de frutales y rosas, ¿verdad? Entonces, yo con todo gusto, pues, le pagaba para que me diera un arreglo. Entonces, siempre que yo iba, sentía algo. En una de esas ocasiones, estábamos esperando a su hermana menor, que también trabajaba con nosotros. Entonces, pero ella fue a comprar algo que faltaba para mi arreglo y lo fue a comprar al supermercado y se venía de regreso. Entonces, estaba platicando con esta amiga en su comedor y de repente le digo, oh, ahí viene su hermana, porque yo pude ver claramente que pasó una sombra al frente de nosotros para la puerta principal. Ya viene su hermana, le digo, sí. Ah, de verdad, sí, porque ella estaba de espalda, platicando, viéndome hacia mí, pero ella estaba de espalda hacia la puerta principal. Oh, de verdad, me dijo, sí, se paró y fue a abrir la puerta y me dice, no hay nadie aquí, me dice, sí. ¿Cómo le digo si yo acabo de ver a alguien que pasó? Vi la sombra. No, me dice, no, no, no hay nadie. Y me paré y yo me quedé. Pensé que era su hermana, le dije yo. Y no es tampoco una calle principal, son de las típicas casas americanas que son dúplex, pero que atrás ella vivía en la casa de atrás y donde hay un corredor o un pasaje. Ujú. No es calle principal. Entonces intenté otra vez a buscarle lógica, ¿verdad? Quizás pasó alguien, pero bueno, qué raro, ¿verdad? Cortando un poco la historia, yo ya sentí dos presencias. Yo nunca le dije nada a esta compañera porque digo yo, ¿para qué le voy a, para qué le voy a decir y le voy a dar alimento a ese ser? Mejor que no sepa nada, dije yo, ¿verdad? Entonces pasó el tiempo, pasaron los años, siempre la visitaba y una de esas me pidió de favor que fuéramos a traer a su hermana mayor, que Ujú. venía del país a visitarla, que tenían 10 años de no verse. Bueno, con todo gusto, yo le hice el viaje, la fui a traer y bla, bla, bla. Y entonces, esta hermana mayor de ella es cristiana, no es católica, sino que de la otra religión cristiana, Sí. del mundo, no sé. Bueno, pasaron la semana de vacaciones y bla, bla, bla. Y ya le hice el favor de ir a despedirla, a dejarla al aeropuerto. Bueno, llegó y vino, me la presentó y bla, bla, bla. De repente ya venía el Día de las Madres y me acuerdo que le quise encargar otro ramo para mi madre. Y cuando voy entrando a su casa esta última vez, mira, no te voy a mentir, de repente sentí una claridad. Sentí el ambiente muy fresco, muy claro, otros colores. Entonces, y le digo,
le digo el nombre de la persona, mira, le digo, si tu casa se siente diferente, le digo, sí. Y digo, sí, de verdad, me dice, sí, le digo, se siente más liviana, le digo, sí. ¿Cómo así? Me dice, es que a veces la sentía pesada y bla, 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 le digo, sí. De verdad, me dijo, sí. No te quería decirle, vengo yo y sacamos la plática. Y le digo, es que no te quería decir, pero a veces que yo venía a tu casa y no lo tomes como ofensa, le digo, sí. Ujú. Pero cada vez que yo venía a tu casa me sentía algo malo, le digo, sí. Viene ella, me agarra del hombro y me sienta al comedor. Te voy a contar algo en confianza, me dijo, sí. Yo, ajá, ajá, dígame, le digo, sí. ¿Te acuerdas cuando vino mi hermana? Oh, sí, sí, ya está en El Salvador, sí, le digo, sí, 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 me dijo. Ella me habló, me dijo por teléfono, me dijo, sí. Y dice que ella tuvo un sueño, la hermana que está allá en el país. Dice que tuvo un sueño y dice que vio dos presencias en mi casa, me dice. ¿Qué le digo yo? Y yo callado sin decirle nada. A la ¿El qué le madre. dice? Sí, me dijo, sí. Hay algo malo en tu casa, me dijo, sí. Y a mí el Señor me lo dijo, porque ella es muy, muy devota. Y se quedó. ¿Estás segura? Sí, le dijo. Son dos presencias, le dijo. Sí. Tal fecha vamos a tener una casa de oración y vamos a hacer una oración por llamada. Entonces dice ella que puso el altavoz y empezaron a orar. Y dice que uno de los principales, como el pastor, creo que de ella, dice que sintió como que había dos entidades muy malas al hacer la oración, se concentraron. La cosa es que hicieron una limpia. Entonces dice que ella se escuchó raro porque empezaron a botar cosas e incluso el hijo tenía pesadillas. Él tiene un hijo también. Entonces dice que el hijo como que le iba mal, se ponía de mal humor y sentía eso. Entonces, Qué loco, güey. ajá, y yo me quedé, cuando ella me dijo que eran dos entidades, yo quería llorar, porque me quedé, no estoy loco, otra vez. O sea, yo me ¿Otra quedaba, vez? o sea, yo no estoy alucinando, dije yo. Entonces, porque dice que le describió a un señor, a un hombre, y el otro era como no sé si una niña o un niño. Y es lo que yo sentía, una presencia muy grande y otra más pequeña. Y yo siento que la que estaba afuera era la niña o el niño, no sé, no podría explicarte. Pero la hermana lo sintió, dice, desde que llegó a la casa. A la madre. Entonces, fue algo, era muy raro y dice que nomás hicieron la oración, todo el ambiente cambió, todo cambió. A la madre. Entonces, y yo lo tengo comprobado porque cuando yo entré le digo, mira, tu casa se siente diferente, se siente una luz muy, muy, muy diferente, le digo, se siente mucho más fresco, no sé cómo es contarte todo esto, le digo, sí. Cuando ella me termina de contar su historia de la hermana que se puso en oración, echó agua bendita y bla, 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 vengo yo y le conté mi historia. Mira, yo no te quería decir esto, pero yo ya sabía que habían dos cosas acá, le digo, sí. Ese, esa señora me quería matar en ese momento. ¿Por qué no me habías dicho? ¿Y cómo me vas a creer? Le digo yo, ¿cómo te voy a explicar algo así? Le digo, si tampoco soy mago, le digo, Oye, pero a ¿por lo qué no mejor me y si dijiste eso? eres, a lo mejor y si eres, güey. No, no, cállate, yo me quedé, no, no, le digo, sí, yo lo que menos quiero es saber algo de esto, o sea, me gusta, pero a la vez no, me dice como la canción, me gusta, pero me asusta. Entonces, mira, ella, o sea, se molestó, pero a la vez sintió como una paz, porque o sea, también no quería creer en algo así, pero le dije, mira, yo lo sentía desde antes. Es que sí ¿En es qué bien momento ella? importante que nos comuniquemos, güey. Yo sé, mira, mira, ¿Sabes? mira. Cuando le dice, ¿sabes cómo me puedes creer? Sí, me dice ella. ¿Te acuerdas cuando te mencioné que venía tu hermana y tú te paraste y no había nadie? Ajá. Ella se puso pálida. Fue en ese momento que yo vi a alguien, le dije yo. Ella se quedaba como que hasta se puso eriza y se quedó como que esa vez fue, me dijo. Le digo, sí, pero no fue la única vez que yo lo sentí, fue cada vez que vine a tu casa. ¿Y por qué no me dijiste? Y digo, no, yo sé, le digo, tranquila, digo, pero prefiero no alimentar a algo. Mm, Yo le digo alimentar, eso es algo que quizás te voy a contar eso con confianza, igual con los que están escuchando, por supuesto, güey. y lo digo con mucha pena. Yo le digo alimentar porque fíjate que un detalle que se me olvidó contarles de que cuando yo estaba allá en la casa en mi país, eh, mi ira era más grande. O sea, en un tiempo fui una persona agresiva, pero no de las malas.
quiero aclarar, Sí, 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 no no, te preocupes. quiero aclarar, pero en un momento sentía que me daban ataques de ira. Eh, Estuve en tratamiento medio año porque sí, fui una persona un poco agresiva, pero fue para hacer un bien. O sea, no me gustaba que abusaran de la gente y yo era de los que me metía y le rompía a su madre, por decirlo así, ¿verdad? Ujú. Entonces, nunca me gustó que se aprovecharan de la gente inocente. Entonces, yo era de los que, bueno, vení vos y para acá, ¿verdad? Entonces, pero había un momento que cuando yo estaba en esa casa sentía que de la nada empezaba a sentir ira. Empecé a sentirle cóleras, incluso hasta ganas de golpear todo, ¿verdad? Y se sentía, miraba algo tierno, me daba ganas de como repulsión de asco, como que no seas cursi, va, y darle una cachetada, ¿verdad? Qué Entonces, curioso. entonces yo no sé, no recuerdo, bueno, yo a ustedes los conocí o a tu programa lo conocí por medio de Fepo, ¿verdad? Entonces, y una vez yo siento que tocó el tema de estos seres que se alimentan de uno. No recuerdo el nombre, cómo se llaman, pero yo no sé si de lo que estaba en mi casa o de la mujer que hacía brujería, no sé si lo que dejó ahí, eso se estaba alimentando de mí, Ok. porque, porque yo sentía que me daban ataques de cólera de la nada. Pero, a ver, la primera vez que tú observaste una de estas sombras acosándote fue a los 6 años. A los 6 años, Yo creo exacto, que ya sí. estaba desde antes. Y quizás si lo que hizo la señora esta Malapaga, pues sí fue a lo Ajá. mejor detectó o le dijeron que había algo pegado a ti y pues vamos a Oh, fortalecerlo, ¿no? pues, o quizás, no sé, no ¿Quién sé, sabe? porque por lo menos la señora esta, la mala paga, nunca la volvimos a ver. O sea, nunca, nunca, nunca la Sí. volvimos a ver. Y no Entonces, diciendo pero, que ella sea la bruja, ¿eh? O sea, sí, sí, no, exacto. Entonces, puede que pero haya sí, sí, pedido. ajá, si hizo algún mal es porque algo trajo o lo hizo el mal a alguien, ¿verdad? Sí, Entonces, pero no, yo siento que eso se quedó ahí porque, digo yo, para que esta vecina o mi otro vecino pudieron ver que algo salía de la casa, o sea, está muy raro. está ahí, ajá, está ahí. Entonces, y bueno, pues ya que me vine a vivir acá en Estados Unidos, mi vida cambió totalmente. Ya no, Ya, o ya no sea, has vuelto a tener estas experiencias. no solamente esta, la última que te acabo de comentar que fue acá Ujú. con esta amiga. Eso creo que fue lo más fuerte que me ha pasado y quizás lo último que me pasa de repente es que me jalan la mirada. De repente Ok. vuelvo a ver al mismo lugar, como que fuera un tic, que Sí, sí. vuelvo a ver. Entonces me quedo que será un tico, ¿qué será? Pero espero que no sea nada ahí, nada. Entonces, Yo siento que eh, tienes eh, como este sentido como muy desarrollado a lo mejor. Esto de no, percibir cosas, pues, ¿no? Ya ves que estos dicen que es como una antena, ¿no? Nuestro cerebro, ajá. nuestra cabeza y que supuestamente hay ciertas frecuencias que ciertos cerebros pueden como procesar y eso es a lo que la gente les llama pues el sexto sentido, el mediuminismo y estas cosas. El Ahorita espiritismo que, básicamente. ajá, y ahorita que tú me mencionas eso, perdón que te No, interrumpí. no, no, adelante. eh, mi compañera donde yo estoy trabajando actualmente, ella es de Venezuela y dice que yo le comenté también, no sé por qué le comenté así random lo que me había pasado, no le conté todos esos detalles, pero parece que sí está esperando ese capítulo, pero Se lo pasas un porque saludo. se lo comenté, saludos. Entonces, ella me comentó que su familia de parte de papá dicen que como personas o sea, cuando yo le conté eso, me dice, entonces tú eres una persona materia, me dijo así. No sé si me dijo materia o cajita, ¿no? Yo creo que más materia, A porque ver, ¿qué dice que la significa? familia de parte, la familia de parte de papá, parece que me dijo, es de los que practican como chamanismo, no me recuerdo cómo fue, o no puedo decir, no es brujería tampoco, no, pero se va más o menos a eso. Dice que a ella le hubiera gustado aprender o ver cosas, porque también es alguien que le gusta esos temas. Ujú. Me hubiera gustado ver cosas así o sentir lo que tú sientes, me dijo, pero no puedo porque me dijo entonces, me gustaría hacer materia, me dijo. Entonces algo así me mencionó. Tengo Ok. que buscar ese concepto, tengo que preguntarle eso a ella, pero me lo, Interesante.
Ajá, yo me quedé, no sabía, nunca había escuchado ese término, ¿verdad? Entonces, alguien que pueda ver o sentir, entonces yo, pues, qué raro, digo, sí. Y le digo, pues yo lo que menos quiero, lo que menos quiero sentir, ¿verdad? Y Siempre pasa entonces, así, güey. Siempre pasa así que las sí, personas que tienen como esta sensibilidad deciden reprimirla. Y las personas que decimos que no tenemos esa sensibilidad, luego vamos y criticamos a los que sí la tienen, diciendo, pues es que estudia, hace esto. Pero yo siempre he pensado como, oye, pues es que es muy fácil desde nuestra trinchera, que no sentimos estas cosas, que no vemos estas cosas, decirle a otro, oye, pues ve y persigue al chaneque. Pues no. O sea, a lo mejor y da mucho miedo, pues. O sea, que sí, no, no no es tenemos ni algo, idea. es que creo que es impactante que tu cabeza, tu cerebro no asimile algo que no es común, Que no debería de estar ahí, que no pues. debería estar ahí. Entonces, exacto, yo me quedo como que es algo raro. Te puedo hacer una pregunta. Dime, claro. Para ti es un poquito fuera de este tema, pero es algo también igual, algo personal, pero para ti, los sueños, ¿qué podrían significar? ¿Crees tú que pueden ser de sueños de tu vida pasadas o crees A que la puede madre. ser tu otro yo alterno que de otra realidad? Te pregunto esto porque ya Ujú. te voy a comentar lo siguiente, pero quiero escucharte. Yo a veces pienso que sí y a veces pienso que no. A veces Okey. pienso, fíjate, yo tengo una afinidad, algo que me interesa muchísimo, que no tiene nada que ver ni con cámaras ni micrófonos, que es el tema de la Sí, programación, ¿no? La programación, el cómputo. Yo no sé sí. nada, no sé nada de esto, pero me interesa y a veces pongo videos así como eh, de los componentes de una computadora, Pue etcétera, ¿no? sí. Estas cosas. Ujú. Cuando estoy viendo esos videos, no creo en el significado de los sueños. Okey, Pero okey. cuando, no sé, hago una investigación para emisiones, sí creo en los sueños. Es como muy ambivalente, porque la cantidad de información que recoge nuestro cerebro en el día a día tiene que Es estar en algún lugar, pues, ¿no? Y yo sí, creo que eso es exacto. como lo que se manifiesta en los sueños, pero también es muy interesante verlo porque hay sueños que de verdad sí han hecho premonición de cosas, o sea, casos Es que eso es lo raro. documentados, el tema de las vidas pasadas, como bien lo dices ahorita, las regresiones, las progresiones, hay, hay, hay todo un mundo también. Yo creo, mi, mi, como mi interpretación más honesta, yo creo que Ajá. los sueños sí pueden significar algo, pero si hay alguien que te dice que sabe hacerlo, te está mintiendo. Creo que cada Oh, caso es diferente. okey. Cada caso es un caso y se tiene que saber investigar bien si se quiere tomar como referencia, pues, un sueño para comprobar algo, ¿sabes? Es, Sí, fíjate ajá. es quisquillosa y no está fácil mi respuesta, ya sé. Sí, porque es que no es fácil. Ajá, exacto. Y fíjate que te mencionaba esto o te toqué este tema porque fíjate que yo he tenido sueños incluso, viendo mi muerte. A la Entonces, madre. es o sea, cosas un poquito muy fuertes, incluso he tenido, otros 6 pesadillas violentas. Entonces, yo me quedo o sea, yo a veces me pregunto, digo, bueno, ya que tú tocas estos temas, digo, quizás quisiera saber su opinión, ¿verdad? Ay, Porque de hecho, por justo se me está ocurriendo una idea, Enrique. ¿Qué te sí, parece si agendamos después otra llamada y me cuentas esa parte de los sueños? Porque creo claro que que no sí. estoy preparado para tener esta conversación ahorita. Sí, no, porque si yo también estoy como que, o sea, yo sí te la quería hacer, pero tampoco estoy como que, o sea, ¿qué ha de significar? Digo yo, pero claro que sí, podríamos hablar Hay que para una darnos el próxima. tiempo para hablar de sueños, porque sí también es un tema que uno piden mucho por acá. Hay Y mucha tela por es cortar. que claro, y yo te digo porque, fíjate, te voy a contar algo así como un poco también personal. Claro. Yo tengo una familiar mía muy, muy cercana que ha tenido sueños extraños. O sea, igual, sueños un poquito raros por ahí. Ajá. Que como que saben cosas que no deberían de saber, pues, de personas o cosas así, que luego a esas personas les pasa algo y... Ya sé que estoy siendo muy ambiguo, pero quiero que
más o Sí, menos me sí, sí. entiendes, ¿no? O sea, tiene Sí, sueños claro. raros. A Sí. esta persona le detectaron un tumor en la cabeza el año pasado, güey. Y sí Uy, se lo ok. lograron extraer. Está sana y salva, todo bien. Pero ya no ha Ok. tenido esos sueños. ¿En serio? Ujú. ¿Qué significa? ¿Qué relación hay? Hay personas que relacionan directamente el tema de tumores, cánceres, cálculos renales, a, a Oh, como ok. esta parte del sexto sentido. Y no estoy diciendo que sea esto como fantasía y así, porque Oh, esto no, de claro, verdad claro, es exacto. palpable en la realidad. Lo Sí, que, exacto. yo lo que creo es que para hablar de esto, te lo juro, tendríamos que hablar, así te la pongo, del origen del ser humano. O sea, para mí las experiencias extrasensoriales como la kinestesia, la premonición, la telepatía, la telequinesis, todas las nesis son naturales del ser humano, del cerebro, pero ha habido un proceso evolutivo, quizás impulsado por intereses privados, en los que nos quieren así un poco, o sea, nos quieren como sin estos poderes. Y a veces una malformación, pongámoslo así, algo que no debería estar en ese lugar, quizás sí desbloquea Oh, ciertas ajá. conexiones que nuestro cerebro ya naturalmente, por ser humano, las tenemos, las contamos con ellas. Y no sé, por ahí Muy interesante. Sí, 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 o sea, por eso te digo, Sí, podríamos irnos muy, sí, muy lejos, o sea, por eso te digo, hay claro. veces que creo que sí existe y hay veces que creo que no. Es depende del Exacto, caso. es como tu otra parte que no quiere creer, como que será Sí, que uno mira mucha película o algo, pero sí, hay cosas sí. que son muy interesantes que digo, ¿tendrá sentido o las películas te dicen algo que uno no sabe? Por O decirlo lo así. peor de todo, que es que empiezas a pensar, a desarrollar una idea y luego, expones la idea y te vas a la ciencia y resulta que esa idea ya la había Ya la, agarrado alguien en 1800 y es un teorema y dices tú, ok, entonces, pues no es nada paranormal, pues. sí, exacto. Entonces Esto es ya se súper desvía de estudiado eso esto, ajá. no, no, y fíjese que como dice, hay algo que puede activar algo que uno nunca sabe. Ujú, Bueno, ujú. bueno, está muy raro. Muchas Gran gracias, en verdad. plática, ¿eh? Gran Sí. plática. Digo, ¿algo con lo que te gustaría cerrar ya este capítulo? Digo, Eh, te extiendo la invitación, ya te dije hace unos momentos, pero claro. igual, algo con lo que quisiera cerrar este capítulo. Quizás, bueno, primeramente darte las gracias y las personas que se tomaron el tiempo por escucharme o por escucharnos, mejor dicho, Mm. se los agradezco y bueno, espero que no pase nada o vivir algo así porque no es agradable. Contarlo sí es agradable, pero vivirlo es muy diferente. ¿Qué es lo que dicen? Así Me que encantan los fantasmas, pero no me gustaría tener uno en casa. exacto, exacto. Entonces, sí que quizás digo, tuve que cortarles porque no sé, como dicen, si se abren puertas o no, pero yo tuve que bajarle por cuidar el corazón de mis padres. Porque Ya. uno no sabe, uno puede ser corazón duro, pero los que te rodean, a los que amas, no tienen tu mismo corazón. Así que, Siguen con nosotros. exacto. Entonces, así que mejor a veces miro capítulos, hago una pausa, miro unos capítulos por quizás a la otra semana y así voy despacito. Así que no quiero ver. En verdad, muchas gracias No, hombre. por su paciencia, por escucharnos y más que todo la invitación. Se lo agradezco, en verdad. Un De gusto, que ¿verdad? no, muchas gracias a ti por darte el tiempo. Gran plática, me encantó. Muchas Fabulosa. gracias. Y ya no puedo esperar para seguir conversando contigo Con su- en otro video, en otra historias Claro, apócrifas. Bueno, sin claro, nada en más verdad. que decir, bueno, muchas Sí, gracias y buenas gracias. noches. Muchas buenas noches, muchas gracias. Cuídate. Bye bye. 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 Ahí está. A la bestia, qué bueno es Enrique para contar las historias. Me tenía muy, muy sumergido en todos los detalles, en todas las cosas que contaba. Me gustó mucho y de hecho hay algo que escuché con Enrique, que él es muy bueno para, no sé si ustedes también lo sintieron igual que yo, pero es como muy bueno para describir sensaciones. De hecho, esto que mencionaba él pues como el ácido en la cabeza o lo de la jeringa y todo esto, es verdad y me hizo recordar que como por 2, 3 años más o menos estuve trabajando en una agencia inmobiliaria. Aquí de Hermosillo, yo tomaba las fotos, etcétera, ¿no? Y pues me tocaba, la verdad, ahora sí que a la semana visitar unas
10, 15 casas diferentes para irles a tomar fotos. Y sí es cierto que esa misma sensación que estaba describiendo Enrique, yo también la he sentido entrando en casas. Y digo, yo siempre he repetido pues que no soy una persona especialmente sensible con las energías o estas cosas. Pero entre más voy recopilando estas historias que les vengo a presentar cada semana, más me doy cuenta que a lo mejor y sí he tenido ciertas cosas en mi vida que he decidido ignorar o decidido pues no tomarle mucha importancia, y quizás sí debería, ¿no? Porque yo lo que creo es que esta sensibilidad de la que hablábamos en la llamada, pues es algo que sí existe y que todos tenemos, y que es cuestión como de entrenarnos y empezar a meditar, y es mucha también de nuestra parte. Hay gente que nace con eso más desarrollado, es como cualquier cosa, yo creo, ¿no? Como cualquier habilidad, cualquier, no sé, cualquier herramienta que tengas, si tú la conoces, la desarrollas, ¿no? Pero todas las tenemos igual. No sé, me hizo pensar en eso. No, realmente nada más quería compartirles esa pequeña cosa, porque ni siquiera es una historia, o sea, realmente no recuerdo una casa en especial, pero sí me tocó varias casas entrar y, y sentir una especie como de, pues sí, de miedo al entrar yo solo a una casa, pues abandonada, pues que no tiene muebles ni nada, y entrar a cuartos y no querer cerrar la puerta, ¿sabes? O sea, ay, sí, me gustó muchísimo la conversación. De verdad espero que ustedes también la hayan disfrutado tanto como yo. Nada, solamente queda esperar a agendar una nueva llamada con Enrique para hablar de los sueños. Si quieren ese capítulo, ya saben, pónganlo en los comentarios. Que de hecho, muchas gracias a todas las personas que se están quedando hasta el final en todos los estrenos. Creo que se está creando algo muy bonito, y este es como un saludo 4D para las personas que van a estar en el chat en este momento. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Y nada, sin nada más que agregar, ya saben, si quieren mandarme su historia, mándenmela a Castillón Sergio en mi Instagram, que aquí van a aparecer todas mis redes sociales también. Y suscríbanse, porque Historias Apócrifas poco a poco va agarrando músculo, va agarrando gente. A mí me gusta presumir que si ya empezaste el capítulo, lo vas a terminar. Es una garantía. Y si no, pues les regreso el dinero. Pero bueno, ya no sé qué estoy diciendo. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Bye.